Durante décadas España creyó conocerla. Una dama vestida de negro, mirada serena voz, que no se quebraba ni aunque el mundo alrededor ardiera. Pero detrás de esa calma casi sagrada había una verdad que muy pocos imaginaron. María Dolores Pradera no solo fue la gran intérprete de las canciones que marcaron a varias generaciones. Fue también una mujer que caminó en silencio por pasillos de censura, pérdidas personales y decisiones que pudieron haber destruido para siempre esa imagen perfecta que el público adoraba. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de elegancia y eternidad, hubo un episodio oculto que la obligó a replantearse toda su vida artística. Un momento tan inesperado que incluso quienes la conocían de cerca sintieron que algo podía romperse para siempre. Algunos periodistas de la época insinuaron que su voz había sobrevivido a pruebas que habrían acabado con cualquier otra intérprete. Otros dijeron que su forma de cantar no era solo estilo, sino una forma de protegerse del dolor que nunca quiso exhibir. ¿Por qué una artista conocida por su serenidad se vio envuelta en un conflicto que pudo borrar su trayectoria justo cuando estaba en su punto más alto? ¿Qué verdad escondía esa sonrisa que siempre parecía estar un paso por delante del desastre? Y sobre todo, ¿qué precio tuvo que pagar para proteger una carrera que dependía de mantenerse impecable? Hoy descubrirás la historia que nunca se contó completa. La historia de la mujer detrás de la voz que parecía intocable. La historia real de María Dolores Pradera. Mucho antes de convertirse en un icono absoluto de la canción española y latinoamericana, María Dolores Pradera vivió una infancia marcada por contrastes que moldearon su carácter para siempre. Nació en un Madrid que aún conservaba la elegancia antigua de sus cafés, sus teatros y sus paseos llenos de músicos callejeros. Sin embargo, también creció en una ciudad que pronto sería sacudida por tensiones políticas, incertidumbre y heridas sociales que tardarían décadas en cerrarse. Ese clima cambiante no solo marcó a toda una generación, sino que dejó en la joven Dolores una sensibilidad diferente, una forma de observar el mundo sin prisa y con respeto por el silencio. Su familia de costumbres cuidadosas y gran amor por la cultura le dio un refugio donde la música era un invitado constante. Desde niña sintió fascinación por las voces hondas, por los relatos que nacían de un solo verso, y por la forma en que un intérprete podía transformar un escenario sin necesidad de levantar la voz. Los años formativos de Dolores coincidieron con un Madrid donde el teatro empezaba a convertirse en uno de los pocos espacios donde la imaginación podía respirar. Ella se sintió atraída por ese universo desde el primer momento. No buscaba fama, buscaba pertenecer a un lugar donde la palabra y el gesto tenían un peso real. Su entrada al mundo artístico se produjo sin ruido, casi por accidente, pero dejó claro que tenía algo que no se enseñaba en ninguna escuela. Su presencia escénica era natural, serena y firme, una cualidad que más adelante definiría su estilo musical. Quienes la vieron actuar en esos primeros años recuerdan una mezcla de disciplina y dulzura que hacía imposible apartar la vista de ella. En aquella época, España vivía bajo un sistema que vigilaba cada expresión artística. Cualquier palabra podía ser interpretada como un desafío. Cualquier canción podía ser revisada por los ojos suspicaces de la censura. Aún así, Dolores entendió que el arte tenía que sostenerse en la verdad emocional. No buscaba provocación, buscaba autenticidad. Y quizá fue esa misma autenticidad la que la llevó a explorar géneros que no todas las intérpretes de su generación se atrevían a tocar. Mientras otras voces se movían dentro del repertorio seguro y aprobado, ella empezó a sentir una atracción especial por las canciones latinoamericanas. No por moda, sino porque había algo en sus melodías y en su forma de contar historias que resonaba profundamente con su forma de sentir. El encuentro con la música latinoamericana no fue inmediato. Llegó de forma gradual, a través de amistades, lecturas y grabaciones que empezaron a circular en ámbitos culturales discretos.
Dolores escuchó aquellas letras cargadas de nostalgia, fuerza y poesía, y sintió que allí había un camino que podía ser suyo. No sabía aún que ese camino terminaría convirtiéndola en una de las intérpretes más respetadas de todo el mundo hispano. Pero sí sabía que si quería avanzar, tendría que enfrentar desafíos que iban más allá del escenario. Su familia apoyó su vocación, aunque con preocupación. Ser artista en aquellos años significaba vivir bajo escrutinio constante. La vida pública podía convertirse en un arma de doble filo. Aún así, Dolores avanzó con paso firme. Cada personaje teatral que interpretó, cada pequeña sala donde actuó, cada conversación con músicos y poetas de la época, fue formando la base de la artista que un día sería reconocida por su elegancia y por la profundidad de su interpretación. A finales de esos primeros años, Dolores ya no era simplemente una joven promesa. Era una mujer consciente de su talento y de las exigencias del mundo que había elegido. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que su verdadera transformación aún estaba por llegar. La vida la conduciría hacia un territorio artístico donde su voz encontraría el lugar perfecto para existir. Y en ese tránsito nacieron las raíces de una historia que más tarde estaría llena de triunfos, admiración, pero también silencios y decisiones difíciles que jamás se contaron del todo. Su camino hacia la música no fue una línea recta, fue un proceso lleno de giros sutiles, descubrimientos y dudas. Ese recorrido temprano explica por qué, cuando finalmente encontró su sello personal, lo defendió con la misma serenidad con la que vivió toda su vida. Una serenidad que pronto sería puesta a prueba por circunstancias que nadie, ni siquiera ella, habría podido prever. Cuando María Dolores Pradera dio sus primeros pasos firmes dentro de la interpretación, parecía que su destino estaba ligado para siempre al teatro y al cine. Su presencia era elegante, su dicción impecable y su capacidad para transmitir emoción sin exageraciones la convirtió en una actriz distinta a las demás. Pero la vida le tenía preparada una transición que no solo cambiaría su trayectoria, sino que también reformularía su identidad artística. Aquella mujer que iluminaba los escenarios con una calma casi magnética estaba destinada a conquistar un territorio mucho más vasto, el de la canción interpretada con una verdad íntima imposible de imitar. El ascenso de Dolores fue silencioso pero constante. No necesitó escándalos ni titulares. Su nombre empezó a resonar primero entre directores de teatro y cine, luego entre músicos que vieron en ella algo que superaba lo puramente actoral. En una época donde muchas artistas buscaban la espectacularidad, ella eligió un camino contrario. Cantaba con una serenidad que imponía respeto. No adornaba más de la cuenta, no forzaba notas, no buscaba deslumbrar. Su fuerza estaba en su capacidad para hacer que cada verso tuviera un peso emocional exacto. Los críticos empezaron a describir su voz como una mezcla de firmeza y ternura. El público, que cada vez llenaba más sus presentaciones, sentía que aquella mujer no interpretaba canciones, sino que vivía dentro de ellas. La llegada de los sabandeños y su posterior colaboración con ellos abrió una puerta que cambiaría para siempre su imagen pública. Su repertorio se llenó de sonidos latinoamericanos, de zambas, boleros, valses y canciones populares que en su voz recuperaban una dignidad nueva. Dolores no imitaba los estilos originales, sino que los reinterpretaba desde su propia personalidad, dando a cada composición un aire de eternidad. Fue una de las primeras artistas españolas en tender un puente cultural sólido y respetuoso con América Latina, algo que en ese momento no era habitual. Esta elección no solo demostró valentía artística, sino también una sensibilidad que trascendía fronteras. Con cada álbum su presencia se volvía más sólida. Era ya una figura respetada, tanto por su técnica impecable como por su fidelidad a un estilo propio. Sus conciertos se transformaron en encuentros íntimos donde la emoción fluía sin artificios. Dolores se ganaba al público sin necesidad de levantar la voz. Cada aplauso era una confirmación más de que había encontrado su verdadero hogar artístico. Precisamente por eso,
las giras internacionales comenzaron a multiplicarse. En América Latina la recibieron como si fuera una intérprete local, porque sus versiones habían devuelto a muchas canciones un brillo que incluso en sus países de origen parecía haberse apagado. Pero detrás de aquel ascenso impecable se escondía un esfuerzo enorme. Dolores trabajaba con una disciplina que pocos conocían. Ensayaba cada matiz, cada pausa, cada respiración. Su objetivo no era la fama, sino la perfección emocional. No quería que su voz fuera un truco técnico, sino un puente directo hacia la sensibilidad del público. Quienes colaboraron con ella en estudios de grabación y salas de conciertos coinciden en que tenía una intuición artística rara, casi infalible. Sabía cuándo una toma estaba viva y cuándo una interpretación debía repetirse hasta encontrar el pulso exacto. Sin embargo, el precio de ese ascenso comenzaba a hacerse evidente. Su imagen de serenidad absoluta empezaba a contrastar con los desafíos que surgían fuera del escenario. Mientras artistas de su generación se dejaban seducir por cambios rápidos o modas momentáneas, Dolores se mantuvo firme en su camino. Esa fidelidad que la convirtió en un símbolo también dio paso a tensiones profesionales y a un escrutinio cada vez más exigente. La pregunta que muchos se hacían era cómo una artista tan alejada del ruido mediático podía mantenerse inquebrantable. A mediados de esta etapa, su nombre ya era sinónimo de respeto y de una forma diferente de entender la música. Pero lo que nadie imaginaba era que en pleno auge surgiría un conflicto inesperado que pondría en riesgo todo lo que había construido. Una decisión artística aparentemente sencilla se convertiría en el punto de partida de un episodio que marcaría un antes y un después en su vida pública. Y aquel momento sería el que revelaría la verdadera fortaleza de una mujer que jamás buscó escándalos, pero que tuvo que enfrentarse a uno creado por fuerzas mucho más poderosas que ella. El camino hacia la cima estaba trazado. El desafío real estaba a punto de comenzar. Cuando María Dolores Pradera alcanzó el punto más alto de su carrera, parecía intocable. Su voz era un refugio emocional para miles de personas, y su figura pública era sinónimo de elegancia, serenidad y prestigio. Por eso nadie imaginaba que justo en ese momento, cuando todo estaba en equilibrio, aparecería un conflicto capaz de sacudir tanto su imagen como su estabilidad profesional. No fue un escándalo ruidoso, ni un episodio diseñado para llamar la atención. Fue algo más silencioso, profundo y peligroso, una tensión entre arte y autoridad que pudo haber cambiado para siempre el curso de su legado. El origen del conflicto se remonta a una elección artística que en apariencia no tenía nada de polémica. Dolores había decidido incluir en su repertorio una serie de canciones latinoamericanas que hablaban de añoranza, libertad, ausencia y resistencias emocionales. Para la mayoría del público era música de raíz profundamente humana. Pero en ciertos círculos, especialmente aquellos encargados de vigilar la cultura en los últimos años del franquismo, algunos versos parecían demasiado libres, demasiado abiertos a interpretaciones incómodas. Dolores nunca había sido una artista política. Nunca había buscado confrontar al poder. Sin embargo, la sensibilidad del sistema hacia cualquier forma de expresión que sonara a desafío era tan extrema que incluso una canción aparentemente inocente podía ser considerada peligrosa. En una ocasión, durante la preparación de un recital, surgió el primer aviso. Un funcionario encargado de revisar los repertorios recomendó eliminar una canción que hablaba de nostalgia y de un regreso imposible. No había ataques, no había consignas, no había nada explícitamente subversivo. Pero él, temeroso de permitir algo que pudiera malinterpretarse, sugirió la eliminación preventiva. Para Dolores, aquello fue un golpe inesperado. Ella tenía una visión clara de su trabajo y no aceptaba que la emoción de una canción pudiera filtrarse por motivos ajenos al arte. Su reacción no fue explosiva ni pública. Fue silenciosa, firme y privada. Se negó a sustituir la pieza. Aceptó dialogar,
pero no cedió en su defensa del repertorio. Ese pequeño acto de resistencia encendió una alarma, no porque Dolores representara un peligro, sino porque su negativa demostraba independencia en un entorno donde la independencia era vigilada con suspicacia. La conversación sobre aquel episodio nunca llegó a la prensa, pero circuló en oficinas culturales donde la prudencia se confundía con miedo. La idea de que una artista tan respetada pudiera cuestionar una recomendación oficial inquietó a más de uno. Fue entonces cuando comenzaron a surgir obstáculos inesperados. Autorizaciones que antes llegaban sin dificultad comenzaron a retrasarse. Algunas salas pidieron modificaciones innecesarias. En ciertos entornos se hablaba con cautela de que Dolores estaba tomando decisiones arriesgadas, aunque nadie se atrevía a concretar cuáles. Pero la situación se agravó cuando una interpretación muy especial realizada en América Latina llegó a España en forma de grabación. En ella, Dolores cantaba con una emoción tan profunda que el público interpretó los versos como una declaración sobre la libertad interior que cada persona necesita para vivir. Las autoridades culturales que seguían atentos cualquier contenido artístico consideraron que aquella versión podía dar lugar a lecturas ambiguas. No hubo prohibición formal, pero sí recomendaciones veladas. A partir de ese momento, cada repertorio de Dolores se revisaba con más severidad. La artista, conocida por su calma, sintió por primera vez el peso de una tensión que no había buscado. La crisis alcanzó su punto más delicado cuando una gira prevista con varios teatros importantes estuvo a punto de cancelarse. El argumento oficial era técnico, pero quienes estaban cerca sabían que el verdadero problema era otro. Había preocupación por la intención de algunas canciones. Había temor a que el público interpretara emociones profundas como reflexiones sociales. Dolores quedó atrapada en un conflicto que jamás imaginó vivir. Ella, que siempre había evitado los extremos, se encontraba en el centro de una vigilancia invisible que podía comprometer su carrera. La reacción del público fue reveladora. Aunque la mayoría desconocía los detalles internos, percibieron un clima extraño. Las entradas seguían agotándose, pero había comentarios que hablaban de cambios en la programación o de tensiones administrativas. Para muchos, esto fue una señal de que Dolores estaba defendiendo algo importante. Su figura, en vez de debilitarse, adquirió una dimensión nueva. Se convirtió en un símbolo involuntario de integridad artística. No por desafío, sino por coherencia. Por esa coherencia que siempre la había guiado. En lo personal, aquel periodo fue desgastante. Dolores nunca buscó enfrentar al sistema. Su naturaleza era conciliadora, íntima y respetuosa. Pero comprobar que su arte podía ser malinterpretado y usado como objeto de sospecha la llevó a reflexionar profundamente sobre los límites de la interpretación, sobre la responsabilidad de cantar y sobre el derecho a la emoción sin censura. En conversaciones privadas, confesó sentir un miedo silencioso. No miedo a la censura directa, sino miedo a que las tensiones burocráticas terminaran apagando la libertad que hacía posible su arte. El episodio culminó con una resolución casi simbólica. Tras semanas de reuniones tensas, la gira finalmente se llevó a cabo con el repertorio intacto. No hubo prohibiciones, no hubo sanciones. Tampoco hubo explicaciones. El sistema, quizá consciente de que presionar más a una figura tan querida podía resultar contraproducente, se retiró lentamente. Dolores volvió a cantar con la serenidad que la caracterizaba. Sin grandes declaraciones ni escándalos, demostró que su fortaleza era interna. Una fortaleza hecha de dignidad, respeto y una fidelidad absoluta a lo que creía verdadero. Aún así, aquella crisis dejó una marca profunda. Le enseñó que incluso el arte más limpio puede convertirse en un campo de batalla. Que incluso la serenidad puede ser vista como amenaza. Y que a veces mantener la dignidad tiene un precio tan alto como enfrentar un escándalo.
Después de aquella crisis silenciosa que la obligó a enfrentarse a fuerzas que nunca buscó provocar María Dolores Pradera, entró en una etapa de introspección profunda. No hubo un colapso escandaloso ni un anuncio dramático. Su caída fue más íntima, más emocional, más cercana a un desgaste acumulado que a una caída pública. Durante años había mantenido una serenidad que parecía inquebrantable, pero la tensión vivida con la censura y los obstáculos institucionales dejó una huella que solo las personas más cercanas podían percibir. Dolores comenzó a sentirse frágil, no en la voz ni en el escenario, sino en el alma. La presión de sostener una imagen impecable también pasaba factura. Ser la gran dama de la canción significaba vivir dentro de una exigencia constante. No había espacio para el error, para la duda o para mostrar vulnerabilidad. Y ese peso que siempre había llevado con elegancia empezó a hacerse más difícil de sostener. Hubo momentos en los que se planteó reducir sus presentaciones. Incluso pensó en retirarse temporalmente para recuperar equilibrio. La idea de alejarse del público la entristecía, pero también comprendía que seguir avanzando sin una pausa podría quebrarla por dentro. A nivel personal, atravesó pérdidas dolorosas. Amistades de toda la vida se apagaron con el paso del tiempo. Algunos de los músicos con quienes compartió escenario dejaron el mundo demasiado pronto. Cada despedida era una herida nueva que se sumaba a la anterior. Y aunque ella sabía vestir el dolor con elegancia, ese dolor seguía siendo dolor. Estas ausencias la obligaron a replantear su relación con la música. Comprendió que la voz no solo debía sostener la emoción del público, sino también la suya propia. Cantar se convirtió en un acto de resistencia íntima, una forma de seguir adelante cuando el corazón pesaba más de lo habitual. Sin embargo, fue precisamente en ese momento frágil cuando comenzó a gestarse su renacimiento. Dolores descubrió que los silencios pueden sanar tanto como las canciones. Redujo compromisos, eligió con más cuidado los escenarios donde actuar y se rodeó de personas que realmente la comprendían. Este tiempo de pausa la ayudó a reconectar con lo esencial. Poco a poco recuperó la fuerza interior que siempre la había definido. Cada nuevo recital se convertía en una prueba de que aún tenía algo importante que ofrecer. La serenidad volvió a ocupar su lugar, pero ahora era una serenidad más madura, más consciente, más profunda. Cuando regresó plenamente a los escenarios, lo hizo con una verdad renovada. Su voz no tenía la misma juventud, pero sí una hondura que solo poseen quienes han conocido la fragilidad. El público lo notó de inmediato. Hubo un nuevo cariño en sus aplausos, una reverencia distinta. Ya no solo escuchaban a una artista impecable, escuchaban a una mujer que había sobrevivido a presiones invisibles, a pérdidas personales y a la necesidad de reconstruirse desde dentro. Dolores no necesitó anunciar su renacimiento, simplemente lo encarnó. Ese renacer la acompañaría hasta el final de su carrera. A partir de entonces, cantó con la certeza de que cada interpretación era un regalo. Y esa certeza convirtió su última etapa artística en una de las más hermosas, profundas y respetadas de toda su vida. Cuando María Dolores Pradera entró en la última etapa de su vida artística, lo hizo envuelta en una luz propia que muy pocas figuras han logrado alcanzar. No era simplemente una cantante respetada, era un símbolo cultural que había trascendido las modas, las tensiones políticas, los cambios generacionales y las fronteras. Su legado comenzó a adquirir una forma casi mítica. No porque ella buscara grandeza, sino porque su manera de interpretar había tocado fibras profundas en varias generaciones. La suya era una herencia hecha de sutileza, de elegancia, de emoción contenida y de una fidelidad absoluta a la verdad de la canción. Dolores transformó la percepción de la música latinoamericana dentro de España y al mismo tiempo ofreció al público latinoamericano una versión española respetuosa y profundamente sentida. Logró algo que muy pocos artistas han conseguido, que personas de países distintos,
con historias y acentos diferentes, sintieran que su voz les hablaba de algo propio. Sus interpretaciones de valses peruanos, zambas argentinas, boleros rancheras y canciones tradicionales se convirtieron en puentes culturales que unieron a miles de oyentes. Para muchos, fue la primera vez que escuchaban esas canciones como si las redescubrieran desde su esencia emocional. Su legado también se sostiene sobre una cualidad que parece simple, pero que es profundamente difícil de alcanzar la dignidad. Dolores nunca buscó provocar escándalos ni llamar la atención mediante el ruido mediático. Su nombre se mantuvo limpio en una época en la que la industria cultural cambiaba con rapidez. En un panorama lleno de artistas que competían por notoriedad, Dolores demostró que la permanencia no necesita estridencia. Su sola presencia bastaba. Pero más allá de la música y de la imagen pública, su legado también incluye una visión ética del arte. La manera en que defendió su repertorio frente a presiones externas se convirtió con el tiempo en un ejemplo para nuevas generaciones de intérpretes. Artistas jóvenes han señalado que escuchándola, comprendieron el valor de cantar con sinceridad sin imposturas. Su forma de sostener cada frase, de no ceder en la interpretación, aunque el sistema le pidiera suavizar ciertos matices, dejó una lección silenciosa pero profunda sobre la libertad creativa. Otro aspecto fundamental de su legado es la serenidad. En un mundo artístico tan cargado de tensiones y egos, Dolores encarnó una calma que inspiraba respeto. Esa serenidad no era debilidad, sino una fortaleza construida con paciencia, disciplina y una enorme capacidad para escuchar. Para muchos colegas, trabajar con ella significó aprender a valorar la precisión emocional por encima de la espectacularidad técnica. En estudios de grabación y ensayos, su presencia generaba un tipo de silencio especial. Un silencio en el que la música podía respirar y tomar forma sin prisas. Su relación con el público también contribuyó a su trascendencia. Dolores no trató a sus seguidores como masas anónimas. Cada recital era un encuentro íntimo. Cada aplauso tenía un peso emocional que ella sabía agradecer con una sonrisa suave o una mirada tranquila. Esta conexión directa, casi espiritual, creó una fidelidad que perduró durante décadas. Incluso después de que dejó los escenarios, su música siguió siendo parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas. Canciones suyas acompañaron nacimientos, despedidas, celebraciones y momentos de soledad. Su voz se convirtió en un refugio emocional capaz de atravesar generaciones enteras. Cuando llegó el momento de su despedida definitiva, España y América Latina respondieron con una emoción unánime. No se lamentaba solo la pérdida de una artista brillante, sino la partida de una mujer que había sido un faro de sensibilidad. En numerosos teatros, programas de radio y espacios culturales, se recordaron sus interpretaciones como pequeñas obras maestras. Se habló de su legado como algo que había modificado la memoria colectiva del mundo hispano. Y sobre todo, se comprendió que su muerte no cerraba una historia, sino que la convertía en una referencia eterna. Hoy mirar la obra de María Dolores Pradera es entender por qué algunos artistas no pertenecen solo a su tiempo. Pueden haber nacido en un contexto concreto, con tensiones y limitaciones propias de su época, pero su arte se libera de esas marcas y atraviesa los años sin perder fuerza. Dolores es uno de esos casos. Su legado permanece no porque la nostalgia la mantenga viva, sino porque su manera de cantar sigue siendo una lección de autenticidad en un mundo que a menudo pierde el rumbo entre ruido y artificio. María Dolores Pradera no fue solamente una intérprete excepcional. Fue una guardiana de la emoción honesta, una defensora del repertorio profundo y una mujer cuya presencia convirtió la música en un espacio más humano. Y ese es el tipo de legado que no desaparece. Ese es el tipo de legado que se vuelve eterno. Cuando se repasa la vida de María Dolores Pradera, es imposible no sentir que su trayectoria forma parte de algo más grande que una simple carrera artística. Su voz, siempre firme y serena, atravesó décadas llenas de cambios, tensiones y renacimientos culturales.
En un mundo donde tantas figuras se desvanecen con la misma rapidez con la que aparecen, Dolores se mantuvo como un faro constante, una presencia que no necesitaba alardes para dejar huella. Su historia demuestra que la verdadera grandeza no nace del ruido, sino de la coherencia de la fidelidad a una forma de sentir y de un respeto profundo hacia la música y el público. Siguiendo su camino, descubrimos que el arte puede sobrevivir incluso a las etapas más oscuras, que la dignidad, cuando se defiende con serenidad, se convierte en una fuerza indestructible, y que a veces la voz más suave termina siendo la que más marca. Dolores nos enseñó que cantar es un acto de amor, pero también de resistencia. Resistencia a la superficialidad, al olvido, a la pérdida de identidad. Hoy su legado sigue vivo en cada verso que interpretó con verdad, en cada melodía que transformó en un refugio emocional. Su historia no es solo la de una gran artista, sino la de una mujer que convirtió la serenidad en una forma de valentía. Esa es la huella eterna de María Dolores Pradera, una huella que ni el tiempo ni el silencio podrán borrar.